Hola, bienvenido a tu clase de español. Hoy hablamos del tema de producción escrita. Vas a aprender cómo hacer un plan y cómo escribir tu propio texto. ¿Estás preparado? Adelante. Bien, todavía con el tema Jóvenes y Música. Tu programa. Vas a aprender la producción escrita. Bien, has visto en la clase anterior las diferentes etapas de una producción escrita. Hoy vas a estudiar una de estas etapas. Cómo producir un texto y cómo hacer un plan para la producción de un texto. ¿Qué necesitas para hacer esto? Tienes que leer el tema. Luego, subrayar las palabras claves. Buscar su significado en el diccionario. A ver, leer el tema. ¿Cuántas veces lees el tema? ¿Una vez? ¿2 veces? Bueno, puedes más. 2 veces, 3 o más. Luego, cuando lees el tema, vas a subrayar las palabras claves, o sea, las palabras difíciles, las palabras que no comprendes. Una vez subrayado estas palabras, vas a buscar su significado en el diccionario. Y claro, para hacer todo esto, tienes que preparar un borrador para la primera escritura. Bien, ahora aprende a hacer un plan de redacción. Claro que para cada cosa que hacemos, que realizamos, tenemos que preparar un plan. Tenemos que ordenar y organizar todo lo que vamos a hacer de manera clara. Bien, para la introducción, primero comenzamos por el tema. En la introducción tenemos el tema. Tienes un tema, una situación. Lo que vas a hacer es mencionar el tema en una frase, lo que llamamos la presentación del tema. Vas a presentar el tema. Luego, los objetivos. Tienes que definir los objetivos. ¿Para qué escribo esto y esto? ¿Para qué esta idea? Etcétera. Definir los objetivos y ordenarlos. O sea, tienes que ordenar tus objetivos. ¿Sí? Bien. Luego, la estructura. Cuando ordenas, cuando presentas el tema, luego ordenas tus objetivos, vas a hacer tu estructura, la estructura de tu texto. La introducción debe ser una parte más larga que la conclusión. Eso lo sabemos. Siempre cuando introducimos, hablamos más y concluimos de manera muy breve, de manera corta. Luego, la introducción. Tienes que saber que la introducción es el primer párrafo que cautiva y llama la atención. En la introducción siempre comienzas con una frase, con un refrán, con una palabra, una palabra célebre o una cita célebre para cautivar, para llamar la atención del lector o el interlocutor. ¿Sí? El que lee lo que has escrito lo va a comprender desde el principio. Bien, te vas a preguntar, mientras haces el plan, te vas a preguntar cuántas frases debe tener tu
introducción. Tú vas a decir, ¿cuántas frases debe tener mi introducción? Bueno, depende del tema que vas a trabajar, pero generalmente son 2 o 3 frases, no más, ¿sí? No debemos introducir el tema con varias y muchas frases. Las frases deben ser una detrás de otra y no frases independientes, separadas, ¿sí? Debe existir una coherencia entre las frases. Cada frase explica otra. Bien, ¿qué debes escribir en la introducción? Aquí es muy importante qué debes escribir, los indicios que pueden mostrar al lector que se trata de una introducción y que se trata de un tema que has presentado. Bien, muy sencillo, porque lo dice la palabra, es la parte que introduce el tema. Claro, la introducción, y tenemos la palabra, introducir, la palabra lo dice, es la parte que introduce el tema. Bien, después vas a llegar a la estructura de la redacción. Claro que debes estructurar. ¿Qué es la estructura? Comenzamos por una frase de enganche, una frase que llama la atención, llamativa, una frase que cautiva, que puede ser una pregunta, una cita célebre o un refrán para captar la atención. Bueno, lo hemos dicho, pero repetimos. Una frase de enganche. Enganche, es decir, una frase que llama la atención, ¿sí? Del que lee. Llama la atención de tu profesor, que puede ser una pregunta. Podemos comenzar por una pregunta y luego podemos también comenzar por una cita célebre, conocida, o un refrán. ¿Sabéis qué es un refrán? Un proverbio, para captar la atención. ¿Ya? ¿Claro? Pasamos. Una última frase, todavía con la estructura de la redacción, una última frase para relacionar la introducción con el desarrollo. Y aquí hablamos de la estructura. Introducción, luego desarrollo. Para pasar de la introducción al desarrollo, tienes que relacionar con una frase que puede explicar lo que vas a poner en el desarrollo, lo que vas a explicar. Bien, luego las frases deben ser breves, pero no independientes, breves. No hay que usar o emplear frases largas, porque te pierdes. Si usas frases largas, te pierdes. Entonces, una frase breve y no independiente. ¿Sí? ¿Claro? Bien. Ahora, ¿cómo desarrollas el tema? Llegamos a la segunda parte de la producción escrita. ¿Cómo desarrollas el tema? Tienes un tema con una situación, una pregunta. Ahora buscas cómo vas a desarrollar todas estas palabras y estas ideas que has subrayado. Bien. Es la mayor parte de tu producción escrita, claro, ¿sí? Porque aquí escribimos, explicamos, introducimos los conectores, intentamos tener frases coherentes, respetamos la coherencia, la cohesión y la ortografía también. Tenemos que darnos cuenta de la ortografía, de los errores, etc. Es la mayor parte de tu producción escrita, porque es la más larga. Bien. La primera frase del desarrollo tiene relación con la última frase
de la introducción. Es decir, lo que has puesto al final de la introducción puede explicar o continuar la idea que vas a explicar en la parte desarrollo. Bien. Luego, desarrollas las otras ideas que tienes del tema respetando el orden lógico. Puedes tener 2 ideas, 3 ideas, 4 ideas, 5, depende del tema propuesto o el tema que vas a tratar. Bien. Evitar la repetición de ideas y palabras. Claro, siempre intenta evitar la repetición, porque repetir la idea no es una redacción. O sea, te vas a encontrar repitiendo y repitiendo y no vas a desarrollar lo que has propuesto o has planteado en la introducción. Entonces, la repetición hay que evitarla. La última frase es una síntesis de las ideas desarrolladas. Última frase en el desarrollo. Hemos visto última frase en la introducción, última frase en el desarrollo. ¿Sí? Claro que siempre clausuramos cada parte de la redacción con una frase correcta que resume las ideas que has puesto. ¿Cómo concluir? Claro, hemos dicho que hay una introducción. La última frase de la introducción vamos a explicarla en el desarrollo, y con esta frase tenemos diferentes ideas que vamos a desarrollar, y luego la última frase del desarrollo vamos a concluir nuestro tema, o vas a concluir tu tema. Bien, la buena organización de la introducción y el desarrollo te facilitan la conclusión. Si has organizado tus ideas en el desarrollo, si has ordenado, si hay un orden cronológico en las ideas, cada idea explica otra. Si hay conectores, usas conectores y cada conector tiene su función en la frase. No podemos poner cualquier conector. Cada uno tiene su función y su sentido en la frase. Si organizas bien, vas a hacer una buena conclusión. Vas a concluir bien. Empiezas bien, introduces bien, luego desarrollas bien y concluyes bien. En la conclusión hay que reforzar y consolidar las ideas de la introducción y del desarrollo, claro, con una frase que resume tu producción. Bueno, voy a explicar. Ya has llegado a la conclusión. ¿Qué vas a hacer? Tienes todas las ideas en el desarrollo. Ya ahora sabes lo que hay en el desarrollo. Conoces tus ideas. Pues vas a reforzar estas ideas, consolidar de la introducción. Porque lo que está en la introducción y lo que está en el desarrollo del tema debe figurar también, parecer en la conclusión. O sea, a partir de una frase, 2 frases, 3 frases, comprendemos que has entendido bien el tema, que has introducido bien, has desarrollado bien y has, claro, concluido bien. Una frase que resume, ¿sí? Una conclusión no puede ser larga. Una frase que resume el tema. Luego, vas a utilizar expresiones y frases
que indican que llegas al final de la producción. Claro, ¿cómo hacer para saber que se trata de una conclusión, que ya has terminado de escribir? La conclusión debe terminarse con una frase, claro, un conector, por ejemplo, en resumidas cuentas, en conclusión. Lo vamos a ver a continuación. Ejemplo, en resumen, en síntesis, en conclusión o finalmente. Estos conectores muestran que ya has concluido o que vas a concluir. Vas a poner una idea que resume todo el trabajo que has realizado. Ahora recapitula. Recapitula. Plan. Comenzamos por el plan. El plan. Ya tienes el plan. Introducción. ¿Sí? 3 frases cortas, sencillas y llamativas. En la introducción no escribimos mucho, ¿sí? No tienes que escribir mucho. Digo, 3 frases cortas y no largas, sencillas, fáciles, simples, llamativas que llaman la atención, del lector. Luego, en el desarrollo, unas frases vas a utilizar o vas a escribir unas frases que exponen las ideas y que demuestran que conoces el tema. ¿Está claro aquí? En el desarrollo, unas frases. La frase que usas debe explicar, ¿sí? Explicar y demostrar que tú conoces el tema. Ya lo has entendido, sabes de qué se trata, si se trata de los jóvenes, por ejemplo, y música, jóvenes y deporte, jóvenes y mayores, los temas que hemos visto. ¿Sí? ¿Claro? Bien. Y llegamos a la conclusión. Una frase para finalizar. Y digo bien, finalizar tu texto. Una frase. Puede ser una frase donde opinas o dices lo que tú piensas del tema. ¿Sí? Opino que, ¿sí? Bueno, a mi parecer, en resumidas cuentas, en resumen, yo pienso que, etc. Bueno, recuerda aquí, recuerda. Primer paso, el plan es la primera etapa en una producción escrita. Plan. Querido alumno, antes de escribir, tienes que hacer un plan. No puedes hacer una redacción sin hacer un plan. ¿Claro? Bien. Segundo paso, tener un borrador y escribir según la estructura y el plan. Hemos hablado del borrador. Repito que el borrador es muy importante, ¿sí? Siempre borrador, viene de borrar, porque puedo borrar, puedo tachar, puedo modificar, puedo cambiar, etcétera, corregir. Luego, el tercer paso, leer el borrador para ver si corresponde al plan y si no hay incoherencias o desorden en el desarrollo de las ideas. También hemos hablado de la coherencia, el orden, la organización, etc. El cuarto paso, corregir los errores. Claro, en el borrador tienes que corregir los errores que has cometido antes de pasar a limpio. La quinta o el quinto paso, leer otra vez tu borrador. Leer otra vez. Yo insisto, para la corrección. ¿Sí?
¿Estás contento? Ya tienes el borrador. ¿Estás contento? Pásalo en limpio. Si estás contento, si estás convencido de lo que has puesto en el borrador y has corregido todos los errores, ya puedes pasarlo al limpio. Bueno, aquí llegamos al final de esta lección. Nos vemos la próxima clase y con un tema que vas a elaborar tú y nosotros te ayudamos a hacer un plan, ¿sí? Proponer ideas, etc. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. Es que hayas, insisto,